Bienvenidos sean una vez más a su canal, La Brevedad del Ayer. El día de hoy trataremos un tema que me ha parecido muy interesante, y se basa en las civilizaciones desaparecidas. Hablamos de aquellas con muy poco conocimiento o de las que sabemos casi nada. Una de ellas es la civilización de Caral Zope, la cual es reconocida como la más antigua de América, con un desarrollo que se remonta a hace 5000 años, contemporánea de otras grandes cunas civilizatorias como Mesopotamia, Egipto e India. Se ubicó en el valle medio del río Supe, en la provincia de Barranca, al norte de Lima, Perú. No olvides suscribirte al canal, regalarme un like y comentar qué otro tema te gustaría ver en el canal. Sin más por el momento, comenzamos. En la costa central del Perú, entre los ríos que descienden de los Andes y el Océano Pacífico, surgió una de las primeras manifestaciones complejas de organización humana en el continente americano. Entre 3000 y 1800 años antes del presente, comunidades que habitaban este entorno árido lograron transformar su entorno mediante el manejo inteligente de recursos hídricos y la domesticación de especies vegetales clave. El cultivo del algodón no solo satisfizo necesidades textiles, sino que se convirtió en el eje de intercambios regionales, permitiendo el establecimiento de redes estables y la consolidación de asentamientos duraderos. Estas prácticas sentaron las bases para una densidad poblacional sin precedentes en la región. La disponibilidad de agua, aunque escasa, fue gestionada con técnicas que aprovechaban los ciclos naturales de los ríos y las lluvias estacionales. Los habitantes construyeron canales simples pero eficaces, terrazas para retener suelo y sistemas de almacenamiento que garantizaban producción durante periodos de sequía. Esta adaptación no fue casual, sino el resultado de una observación prolongada y la transmisión de conocimientos entre generaciones. Las evidencias arqueológicas indican que la población creció de forma sostenida, lo que a su vez exigió nuevas formas de coordinación colectiva. La emergencia de espacios comunes, como plazas y estructuras elevadas, refleja una creciente capacidad para organizar esfuerzos sociales más allá del núcleo familiar. Estas condiciones favorecieron la aparición de roles especializados, desde quienes supervisaban la distribución de cosechas hasta quienes dirigían la construcción de grandes obras. No hay indicios de jerarquías militares ni signos claros de dominación violenta. En cambio, se percibe una estructura basada en consenso y conocimiento compartido. La ausencia de fortificaciones o armas masivas sugiere que la cohesión social se sostenía más por acuerdos culturales que por coerción. Este tipo de organización permitió que la comunidad prosperara durante casi 1200 años sin recurrir a formas centralizadas de poder típicas de otras sociedades contemporáneas. La relación con el entorno natural fue determinante en cada etapa de su evolución. Las variaciones climáticas, aunque lentas, fueron percibidas y respondidas con ajustes en la agricultura y la movilidad. Los cambios en los patrones de lluvia afectaron directamente la productividad de los cultivos, lo que obligó a redefinir prioridades económicas y espaciales. Estos ajustes no fueron reactivos, sino parte de un proceso continuo de aprendizaje ambiental. La arquitectura misma, con sus plataformas alineadas a fenómenos astronómicos, revela una profunda conexión entre la vida cotidiana y los ciclos cósmicos, lo que sugiere un sistema de creencias integrado al manejo diario de los recursos. Este desarrollo único, sin paralelo inmediato en otras zonas americanas, plantea preguntas fundamentales sobre cómo surgen las complejidades sociales sin el impulso de la guerra o el control territorial. Su persistencia durante siglos, bajo condiciones ecológicas frágiles, invita a reconsiderar modelos tradicionales sobre el origen de las civilizaciones. La evidencia acumulada hasta hoy apunta hacia un modelo distinto, uno donde la cooperación, la innovación sostenible y el respeto por los límites naturales fueron pilares más decisivos que la expansión o la dominación. Lo que sigue es examinar cómo estas prácticas se materializaron en estructuras físicas que aún desafían nuestra comprensión. Las manifestaciones físicas de esta sociedad antigua revelan un nivel de coordinación que trasciende lo meramente funcional. Grandes elevaciones de tierra compactada, con formas geométricas precisas, ocupaban el centro de los asentamientos,
sirviendo como soporte para espacios donde se congregaban grupos diversos. Estas construcciones no respondían únicamente a necesidades religiosas o ceremoniales, sino que integraban funciones sociales, políticas y simbólicas en una sola entidad material. La disposición espacial de estas obras refleja una intención deliberada de jerarquizar el entorno, creando zonas de acceso restringido y otras de participación colectiva. La técnica empleada para levantar estas estructuras implicaba un conocimiento profundo del suelo local y de los materiales disponibles. Se utilizó piedra caliza, barro cocido y fibra vegetal tratada para reforzar los muros, logrando estabilidad frente a las condiciones climáticas costeras. Las capas de relleno se colocaban con meticulosidad, cada una compactada manualmente para evitar hundimientos. Este método, documentado en múltiples sitios excavados, demuestra una transmisión sistemática de saberes entre generaciones, sin evidencia de escritura, pero con prácticas estandarizadas. La durabilidad de estos elementos tras milenios subraya la eficacia de los procedimientos aplicados. Estas formas no solo organizaban el territorio, sino que también definían rituales colectivos. Plazas circulares y plataformas elevadas funcionaban como escenarios para eventos que unían a comunidades dispersas, posiblemente vinculados al ciclo agrícola o a fenómenos astronómicos. La ausencia de ornamentación figurativa sugiere que el poder simbólico residía en la escala y la geometría misma, no en imágenes o iconografía. Esta característica distingue a este desarrollo de otras tradiciones contemporáneas, donde el arte visual dominaba la expresión ideológica. Aquí, la arquitectura era el lenguaje. La conservación excepcional de estos vestigios permite hoy analizar patrones urbanos que preceden a civilizaciones más conocidas. Estudios recientes han identificado correlaciones entre la ubicación de las estructuras principales y fuentes hidráulicas naturales, lo que indica una planificación ambiental consciente. No se trataba de imponer formas sobre la Tierra, sino de armonizarlas con sus condiciones. Esta adaptación no fue casual, sino el resultado de observación prolongada y ajustes continuos. La sustentabilidad implícita en su diseño contrasta con modelos posteriores que priorizaron la expansión sobre la resiliencia. El legado de estas estructuras no reside solo en su presencia física, sino en lo que representan como prueba temprana de capacidad colectiva. Su existencia desafía narrativas que asocian complejidad social exclusivamente con escritura o estado centralizado. Aquí la organización emergió mediante acuerdos espaciales, distribución equilibrada de recursos y cooperación en grandes obras. Este modelo alternativo de cohesión social ofrece una perspectiva valiosa para comprender cómo las sociedades pueden sostenerse sin estructuras burocráticas rígidas. Su silencio arquitectónico habla más fuerte que cualquier texto. La vida diaria en esta antigua sociedad se organizaba en torno a actividades productivas que no solo garantizaban el sustento, sino que también tejían los lazos comunitarios. El cultivo de algodón y otros productos locales no solo cubrían necesidades básicas, sino que impulsó intercambios que trascendieron los límites locales, creando redes de dependencia mutua entre grupos dispersos. Estos intercambios no eran solo económicos, estaban profundamente ligados a rituales colectivos que fortalecían la cohesión social y validaban las jerarquías que surgían con el tiempo. Esta forma de organización no surgió por casualidad, sino como respuesta a un entorno exigente que requería coordinación precisa. Las estructuras ceremoniales, con sus plazas y plataformas elevadas, servían como espacios de encuentro donde se negociaban acuerdos, se redistribuían recursos y se celebraban eventos que unificaban identidades. La ausencia de fortificaciones o señales claras de violencia institucional sugiere que el orden se mantenía mediante consenso y prácticas culturales, no por la fuerza.
Las decisiones sobre el uso del agua, la siembra o la construcción probablemente se tomaban en áreas abiertas donde líderes locales actuaban como mediadores entre las necesidades del grupo y los límites impuestos por la naturaleza. La estabilidad de este sistema dependía de su capacidad para adaptarse a cambios climáticos sin romper los vínculos sociales. Los registros arqueológicos muestran que las comunidades ajustaban sus ciclos agrícolas según los patrones hidrológicos variables, lo que demuestra un conocimiento empírico profundo del entorno. Este saber no estaba reservado para una élite, sino compartido entre quienes trabajaban la tierra, los artesanos y quienes gestionaban el almacenamiento. La cooperación en la construcción de grandes obras no fue un acto impuesto, sino una práctica recurrente que reforzaba la pertenencia y la confianza mutua. Estas dinámicas generaron una resiliencia social que permitió a esta civilización perdurar más de 1000 años. En este contexto, la autoridad no se expresaba mediante monumentos gloriosos ni símbolos de poder personal, sino en la capacidad de mantener las rutinas cotidianas con continuidad. Las viviendas, uniformes en diseño y distribución, reflejan una igualdad relativa en el acceso a recursos básicos, lo que contrasta con otras sociedades contemporáneas donde la desigualdad se manifestaba claramente en la arquitectura. La falta de tumbas ostentosas o bienes funerarios excesivos indica que el valor social no se medía por la acumulación, sino por la contribución al bien común. Este modelo de cohesión basado en la reciprocidad y el trabajo compartido representa una forma distinta de complejidad social, menos visible, pero igualmente efectiva. La manera en que estas comunidades gestionaron sus relaciones internas ofrece claves para comprender cómo algunas sociedades logran prosperar sin recurrir a estructuras autoritarias. Su legado no reside en la grandeza de sus construcciones, sino en la eficacia de sus mecanismos sociales para sostener la vida bajo presión. Lo que hoy llamamos gobernanza colaborativa tenía ya expresiones concretas en estos territorios antiguos, donde la participación activa de todos era esencial para la supervivencia. Estas prácticas, silenciosamente registradas en los sedimentos y restos domésticos, desafían las narrativas tradicionales sobre el origen del poder organizado. En la costa central del Perú, entre los milenios que precedieron a la Era Común, una sociedad logró transformar tierras áridas en fuentes de abundancia, sin depender de grandes ríos ni lluvias constantes. Este logro no fue fortuito, sino el fruto de décadas de observación, prueba y adaptación a un entorno adverso. Sus habitantes aprendieron a canalizar fuentes hídricas escasas, aprovechando cauces naturales y construyendo canales simples que guiaban el agua hacia parcelas cultivadas. Estos sistemas permitieron sostener cultivos esenciales que se convirtieron en pilares de su subsistencia y economía. El cultivo de fibras vegetales, especialmente el algodón, se volvió fundamental para su prosperidad. Este recurso no solo cubría necesidades básicas de vestimenta, sino que también se convirtió en un bien de intercambio valioso. Las evidencias arqueológicas revelan que las fibras se tejían con precisión y se transportaban a regiones lejanas, lo que indica redes de comercio organizadas. La capacidad para generar excedentes agrícolas liberó a parte de la población de la producción alimentaria, permitiendo que se dedicara a actividades como la construcción monumental y la gestión comunal. Estas condiciones sentaron las bases para una estructura social más compleja, donde la producción de alimentos y textiles funcionaba como eje central. Las técnicas empleadas reflejaban un profundo conocimiento de los ciclos naturales y la geografía local. Se identifican huellas de rotación de cultivos, conservación de humedad en el suelo y selección de variedades resistentes a la salinidad. Estos procesos no surgieron de forma aislada, sino que evolucionaron mediante la transmisión generacional de saberes prácticos. En sitios como Caral y Supe se han hallado semillas fosilizadas, herramientas de recolección y restos de sistemas de riego antiguos, todos coherentes con una práctica agrícola deliberada y sostenida. Este manejo del entorno demostró una capacidad anticipatoria que desafía la noción tradicional de sociedades primitivas. La estabilidad derivada de estos métodos
permitió el crecimiento poblacional y la consolidación de asentamientos permanentes. A diferencia de comunidades nómadas o seminómadas, que dependían de recursos impredecibles, esta sociedad logró generar reservas que amortiguaban los efectos de periodos secos o climáticos adversos. El resultado fue una mayor cohesión social, con roles especializados emergiendo en torno a la organización productiva. Estas dinámicas no solo aseguraron la supervivencia diaria, sino que también facilitaron el desarrollo de espacios ceremoniales y administrativos que aún hoy sorprenden por su escala. La relación entre producción y poder no fue directa ni automática, pero los indicios sugieren que quienes controlaban los recursos agrícolas también influyeron en decisiones colectivas. La distribución equitativa de alimentos y fibras probablemente fortaleció la legitimidad de ciertas autoridades, creando un vínculo entre eficiencia productiva y gobernanza. Este modelo no se replicó en todas las regiones cercanas, lo que hace aún más notable su éxito en un contexto geográfico tan limitado. Las condiciones particulares de esta zona, combinadas con innovaciones locales, generaron una respuesta única a los desafíos ambientales. El intercambio de bienes entre la costa y las tierras altas de lo que hoy es Perú no fue un fenómeno fortuito, sino una red intencionada que sostuvo la estabilidad de esta sociedad temprana. El algodón, cultivado con precisión en valles irrigados, se convirtió en un recurso estratégico que permitió el trueque con comunidades del interior por tubérculos, piedras ornamentales y conchas del Pacífico. Estas transacciones no solo movieron materiales, sino también técnicas de tejido, patrones simbólicos y formas de organización comunal que trascendieron los límites geográficos de Caral Supe. Las rutas que conectaban centros urbanos con asentamientos periféricos funcionaban bajo acuerdos implícitos, respaldados por la cohesión social y la confianza entre grupos distantes. No se han hallado evidencias de mercados centralizados, pero sí signos claros de puntos de encuentro estacionales donde se intercambiaban recursos escasos y se reforzaban vínculos culturales. Los arqueólogos han identificado restos de textiles en zonas alejadas del núcleo principal, lo que sugiere una logística organizada capaz de transportar productos frágiles sin daño, lo cual implica conocimientos avanzados sobre conservación y manejo de carga. Este tipo de dinámica económica no dependía de una autoridad política única, sino de redes descentralizadas donde cada comunidad desempeñaba un rol específico. La producción de algodón en las llanuras costeras complementaba la recolección de recursos minerales en las sierras, creando una interdependencia funcional. Estos intercambios no solo alimentaban la economía local, sino que también facilitaron la difusión de ideas sobre arquitectura ceremonial, calendarios agrícolas y prácticas rituales que luego se reflejaron en las estructuras monumentales. La eficiencia de estas relaciones se evidencia en la uniformidad de ciertos elementos materiales a través de amplias regiones, lo que apunta a una coordinación cultural más allá del simple comercio. La presencia de objetos no locales en contextos funerarios o ceremoniales indica que los bienes tenían valor simbólico, no solo utilitario. Este fenómeno revela que las conexiones económicas eran parte de un sistema más amplio de reconocimiento social y legitimidad comunitaria. La sostenibilidad de estos intercambios dependía de condiciones ambientales estables, lo que explica por qué su declive coincidió con alteraciones climáticas severas. Cuando los ríos dejaron de aportar agua regularmente, las áreas productivas se redujeron y las rutas que antes eran viables se volvieron intransitables. Las comunidades que antes dependían del trueque se vieron forzadas a reorganizarse internamente, lo que debilitó los lazos que antes unían regiones distintas. Este modelo de conexión regional, basado en reciprocidad y especialización funcional, encuentra paralelos en otras civilizaciones antiguas como el Valle del Indo y Aksum. Aunque separadas por continentes y siglos, compartieron características similares: la ausencia de imperios centralizados, la importancia del comercio como eje social y la vulnerabilidad ante cambios ecológicos. Estas similitudes no son coincidencias, sino indicadores de patrones recurrentes en el desarrollo humano.
Las evidencias arqueológicas muestran que las comunidades de Caral Supe lograron moldear el terreno y levantar estructuras de gran escala sin herramientas metálicas ni ruedas. Sus pirámides, plazas y plataformas ceremoniales se edificaron con piedras locales y adobe compactado, dispuestas en patrones que garantizaban estabilidad frente a movimientos sísmicos. Estas obras no solo tenían funciones rituales, sino que también actuaban como referentes visuales y sociales, integrando lo sagrado con lo cotidiano en una única trama urbana. Esta organización del espacio no fue casual, sino una respuesta deliberada a condiciones ambientales específicas. La disposición de los edificios permitía canalizar corrientes de aire, optimizar la captación de luz solar y gestionar el escurrimiento de lluvias escasas pero intensas. Los patrones de distribución revelan un conocimiento profundo de la topografía y la hidrología local, lo que indica una planificación intencional que anticipaba necesidades futuras. Aquí, la arquitectura no se imponía al entorno, sino que se convertía en su extensión natural. En otras regiones, como el Valle del Indo, se observan paralelos asombrosos en la gestión del espacio público. Las ciudades presentaban calles rectilíneas que se cruzaban en ángulos rectos, formando manzanas uniformes con viviendas conectadas a sistemas de evacuación de aguas residuales. Las construcciones se levantaban con ladrillos cocidos de dimensiones estandarizadas, lo que implica normas técnicas compartidas entre centros distantes. Esta coherencia constructiva apunta a una autoridad centralizada capaz de coordinar recursos y mano de obra a gran escala, algo inusual para su época. El reino de Aksum, aunque geográfica y cronológicamente distinto, demostró una capacidad similar para transformar el paisaje mediante ingeniería de gran envergadura. Las estelas funerarias, talladas en bloques monolíticos de granito, no solo simbolizaban estatus social, sino que también funcionaban como hitos topográficos que marcaban rutas comerciales y límites territoriales. Su colocación precisa exigía conocimientos avanzados de geometría, equilibrio y transporte, logrados sin maquinaria moderna. Estas obras reflejan una cultura que valoraba la permanencia material como expresión de identidad colectiva. Estas manifestaciones, separadas por miles de kilómetros y siglos, comparten un denominador común: la transformación consciente del entorno para servir a propósitos sociales, religiosos y económicos. No se trataba de meras construcciones, sino de intervenciones estratégicas que redefinían la relación entre humanos y territorio. Cada diseño respondía a desafíos locales, pero también proyectaba visiones de orden y durabilidad que trascendían lo inmediato. La habilidad para unir necesidades prácticas con significados simbólicos fue clave para su éxito a largo plazo. La persistencia de estos modelos urbanos, incluso tras el abandono de sus centros, demuestra que su legado no se limita a ruinas. Sus principios fundamentales, planificación integral, adaptación ambiental y cohesión social, siguen siendo relevantes hoy. Investigadores contemporáneos los reconocen como modelos tempranos de sostenibilidad urbana, donde la eficiencia no se medía por consumo energético, sino por armonía con los ciclos naturales. Este legado silencioso invita a replantear cómo entendemos la innovación tecnológica en sociedades sin escritura formal ni industria pesada. Al examinar estas formas antiguas de habitar la Tierra, surgen preguntas cruciales sobre resiliencia y memoria colectiva. ¿Qué ocurrió cuando las condiciones que sustentaron estos sistemas cambiaron? ¿Cómo se mantuvo la cohesión social
ante la escasez. Estas interrogantes preparan el terreno para analizar los factores que desencadenaron su transformación final y cómo las decisiones tomadas en tiempos de abundancia influyeron en su capacidad para resistir el cambio. La supervivencia de las sociedades antiguas dependía de la estabilidad de los ciclos naturales que sustentaban su existencia. En la costa central del Perú, donde emergió una de las civilizaciones más antiguas de América, el equilibrio entre el agua y la tierra definió el alcance de sus logros. Los patrones de lluvia, las corrientes oceánicas y la disponibilidad de ríos no solo alimentaban los cultivos, sino que también sostenían redes comerciales enteras basadas en productos como el algodón. Cuando estos sistemas se alteraron, las consecuencias trascendieron la escasez de alimentos y afectaron la cohesión social y la capacidad de respuesta ante nuevas presiones. Estas condiciones se han reconstruido mediante análisis de sedimentos, anillos de árboles y registros de niveles de lagos antiguos que revelan periodos prolongados de sequía coincidentes con el declive de los asentamientos. La evidencia indica que entre 2200 y 1800 a.C., la región sufrió una reducción significativa en la humedad atmosférica, lo que disminuyó el flujo de los ríos que irrigaban los campos. Sin acceso constante al agua para el riego, las cosechas se volvieron impredecibles, y con ellas, la capacidad de almacenar excedentes para tiempos difíciles. Esta inestabilidad erosionó la confianza en las estructuras de liderazgo que habían garantizado orden y distribución equitativa de recursos. Los habitantes respondieron con adaptaciones locales, pero sus métodos estaban limitados por el entorno geográfico. No disponían de sistemas de almacenamiento a gran escala ni de infraestructuras capaces de redirigir caudales desde zonas alejadas. Las prácticas agrícolas, altamente especializadas en un clima favorable, no podían ajustarse rápidamente a nuevas realidades ambientales. Esta rigidez operativa transformó lo que comenzó como una variación natural en una crisis estructural. Las comunidades que antes intercambiaban bienes con otras regiones vieron cómo sus rutas comerciales se contraían, reduciendo su influencia y su acceso a materiales esenciales. El impacto no solo fue económico. La salud pública se deterioró por la escasez de agua potable limpia y el aumento de enfermedades relacionadas con la desnutrición. Las excavaciones en centros ceremoniales muestran una disminución en la construcción de nuevas estructuras, lo que sugiere una reorientación de la mano de obra hacia la supervivencia básica. El abandono gradual de sectores urbanos no fue repentino, sino el resultado de decisiones acumuladas bajo presión constante. Estas señales indican que el colapso no fue causado por un solo evento, sino por una acumulación de factores que debilitaron la resiliencia del sistema. Este tipo de manifestación no es única en la historia humana. Muchas culturas antiguas enfrentaron desafíos similares cuando los entornos que las sostenían cambiaron más rápido de lo que sus instituciones podían adaptarse. La forma en que Caral Supe respondió o no respondió a estas presiones ofrece una lección sobre la relación entre tecnología, medio ambiente y organización social. Comprender estos procesos permite vislumbrar cómo otras civilizaciones contemporáneas lidiaron con problemas paralelos, incluso cuando sus contextos geográficos eran distintos. Las evidencias arqueológicas en Caral Supe muestran que algunas estructuras presentan marcas de daño repentino, seguidas por intentos parciales de reparación. Esto sugiere que eventos geológicos o hidrológicos extremos interrumpieron su desarrollo. En las zonas cercanas a los ríos Supe y Pativilca se hallan capas de sedimento que coinciden con periodos de lluvias intensas, posiblemente ligadas a fenómenos de El Niño. Estas condiciones alteraron el curso de los ríos y dañaron los sistemas de riego que sostenían la agricultura local. La reconstrucción de estas infraestructuras requirió recursos y mano de obra que ya escaseaban debido a la disminución del agua disponible. En el Valle del Indo se han encontrado estratos de lodo y escombros que cubren enteramente niveles urbanos, lo que apunta a inundaciones masivas o deslizamientos causados por cambios en los patrones fluviales. Las calles de Mohenjo-Daro, diseñadas con precisión para el drenaje,
muestran sectores donde los canales fueron obstruidos o rellenados, indicando que la comunidad perdió la capacidad de mantener sus sistemas. Estas alteraciones no fueron un evento único. Las secuencias estratigráficas revelan múltiples ciclos de abandono temporal y reocupación parcial, lo que demuestra una adaptación limitada frente a perturbaciones recurrentes. La capacidad de recuperación se agotó cuando estos eventos se volvieron más frecuentes y severos. El patrón observado en ambas regiones no responde a un accidente aislado, sino a una acumulación de estrés ambiental que debilitó la estabilidad social. Las comunidades no colapsaron por un solo desastre, sino porque cada nueva catástrofe redujo su margen de maniobra. Los sistemas económicos basados en la agricultura estacional y el comercio regional perdieron su resiliencia cuando las cosechas fallaron una y otra vez y las rutas comerciales se volvieron inseguras. La falta de diversificación en la producción y la concentración de recursos en centros urbanos amplificaron los efectos negativos. Estas dinámicas no son exclusivas de sociedades antiguas, reflejan una vulnerabilidad inherente a cualquier estructura que prioriza la eficiencia sobre la flexibilidad. En Aksum, aunque no hay evidencia directa de daños por terremotos o inundaciones, sí se observa un desplazamiento de asentamientos hacia zonas más altas durante el siglo VI después de Cristo, coincidiendo con la progresiva desertificación del nordeste africano. Esta migración forzada indica que las condiciones climáticas afectaron la productividad agrícola y la disponibilidad de pastos para el ganado. La pérdida de tierras cultivables redujo la base tributaria del Estado, limitando su capacidad para mantener caminos, canales y otras infraestructuras clave. La caída en el flujo de bienes extranjeros, sumada a la inestabilidad interna, generó un círculo vicioso que erosionó poco a poco su poder económico. Estas realidades convergen en una lección fundamental. Las civilizaciones más sofisticadas no siempre son las más duraderas. Su complejidad puede convertirse en una carga cuando enfrentan perturbaciones externas que exceden su capacidad de respuesta. La arquitectura monumental, los sistemas de riego o las redes comerciales no garantizan supervivencia si no se acompañan de mecanismos de adaptación dinámica. La historia enseña que la estabilidad no reside en la fortaleza de las estructuras, sino en la flexibilidad de los procesos sociales que las sostienen. Este entendimiento redefine en declive, no como fracaso, sino como resultado inevitable de sistemas que perdieron su capacidad para evolucionar. La complejidad institucional de Caral Supe, aunque fundamental para su florecimiento, también generó vulnerabilidades cuando las prácticas administrativas no evolucionaron frente a la presión ambiental. Las jerarquías que antes coordinaban la construcción de pirámides y el almacenamiento de recursos se volvieron rígidas, impidiendo reconfigurar prioridades en tiempos de escasez. Esta inflexibilidad no nació de la ineptitud, sino de la normalización de estructuras que habían funcionado durante siglos, lo que dificultó adaptarse cuando las condiciones externas cambiaron drásticamente. La ausencia de registros escritos impide conocer con certeza cómo se tomaban decisiones, pero la uniformidad arquitectónica sugiere una centralización que pudo haber obstaculizado respuestas locales. En contextos similares, como los asentamientos del Valle del Indo, se observa que la distribución equitativa de servicios públicos no garantizó estabilidad si los flujos comerciales se interrumpían. La dependencia de redes interregionales para obtener metales y piedras preciosas creó puntos de fallo críticos cuando las rutas se volvieron inseguras o las culturas vecinas modificaron sus patrones de intercambio. Estos vínculos económicos, aunque sofisticados, no se acompañaron de mecanismos de reserva o diversificación interna. Cuando el clima alteró los ciclos agrícolas, la falta de alternativas productivas exacerbó las tensiones entre grupos que antes coexistían en relativa armonía. El reino de Aksum enfrentó desafíos paralelos. Su prosperidad descansaba en monopolios comerciales que se volvieron frágiles ante la aparición de nuevas potencias marítimas.
El control sobre puertos estratégicos y rutas terrestres permitió acumular riqueza, pero también atrajo rivalidades que desviaron recursos hacia defensas en lugar de innovación. Las élites que gestionaban el sistema monetario y las tierras cultivables concentraron beneficios, lo que probablemente erosionó la lealtad de comunidades periféricas. Esta brecha entre centros de poder y periferias no fue documentada directamente, pero la disminución en la construcción de estelas y la reducción de asentamientos rurales indican un debilitamiento progresivo del tejido social. Estas manifestaciones revelan un patrón recurrente. El éxito a largo plazo no depende únicamente de tecnología o recursos, sino de la flexibilidad institucional y la equidad en la distribución de oportunidades. Cuando las élites priorizan la conservación del statu quo sobre la resiliencia colectiva, incluso las sociedades más avanzadas pierden capacidad de respuesta. Los datos arqueológicos muestran que los cambios más profundos no siempre son visibles en ruinas o herramientas, sino en la disminución de actividades comunes, la reducción de intercambios locales y el abandono de espacios públicos que antes unían a distintos grupos. Esta realidad invita a considerar cómo las sociedades modernas manejan sus propias redes de dependencia y desigualdad. Las lecciones no residen en comparar tecnologías antiguas con actuales, sino en reconocer que las estructuras humanas tienden a endurecerse con el tiempo, incluso cuando el entorno exige adaptación. La historia de estas civilizaciones no es un recordatorio de fracaso, sino una advertencia sobre la fragilidad inherente a sistemas que ignoran los signos de cambio hasta que es demasiado tarde. El estudio de estos procesos permite identificar señales tempranas de tensión social, muchas veces invisibles para quienes viven dentro del sistema.